Ok, pues ya tengo en mi Instagram un pequeño unboxing de Tonex de IK Multimedia. Y hoy lo que vamos a hacer es ver cómo funciona en específico el software. Después daré también algunas pinceladas sobre lo que se puede hacer con el hardware sin necesidad de ordenador, pero ahora lo que vamos a hacer es ver el software. Tengo aquí una canción en multipistas de una canción antigua, que es una versión de Entre dos tierras de Héroes del Silencio que hice hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues aquí la tengo lista un poco para que podamos poner en práctica los amplificadores que vienen incluidos en Tonex. Primero que nada decir que Tonex es completamente compatible con Amplitude 5, pudiendo hacer cadenas bastante complejas de sonido, pero hoy, porque haré más vídeos sobre esta maravilla, me quiero centrar en Tonex, por qué yo quería tener Tonex y por qué me gusta cómo suena. Entonces, vamos allá. Primero, y para empezar, pues les voy a mostrar que tengo una pequeña parte aquí seleccionada, una batería. En principio vamos a oír solo la batería. Hasta aquí todo bien. Y vamos a añadirle un bajo, simplemente pues por adornar y la guitarra, ¿no? Entonces, ya de entrada al bajo le vamos a poner también el Tonex. Bueno, aquí está el bajo. Bien, les enseño la interface porque es bastante intuitiva. A mí me gusta mucho. Al principio, cuando la vi la primera vez, me pareció un poquito más difícil que Amplitude 5, pero en realidad es súper sencillo si tienen en cuenta esta ventanita que hay aquí en la parte inferior izquierda. Pueden agrandar un poquito y ven estos símbolos que son bastante descriptivos. Queremos un pedal, queremos un ampli, queremos un pedal más ampli. ¿Queremos un ampli más el conjunto de altavoces o queremos las tres cosas? Pedal, el cabezal del ampli y los conos. Las tres cosas, correcto. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a tener son impulsos de algo que no es exactamente emulación, es algo más parecido a la convolución hecha con inteligencia artificial. Ventajas y desventajas que tiene esto con relación a Amplitude. Amplitude es emulación pura y dura. De este modo, como emula cada parte por separado, podemos hacer cadenas complejas, invertir el orden de los pedales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, al ser una tecnología distinta que captura el sonido de toda una cadena, no tiene esa flexibilidad, pero sí tiene un sonido que se acerca mucho más a la realidad. Insisto, no tiene por qué ser bueno ni malo. Si un sonido de distorsión en la guitarra te gusta, aunque no se parezca mucho al ampli real, pues no tiene nada de malo, ¿no? Al final uno tiene que ser creativo y usar la distorsión que le guste. Pero si lo que tú quieres es aproximarte al sonido real de directo de cómo suenan ciertos amplificadores, Tonex no tiene rival en esto. Me parece que es una maravilla cómo suenan estos impulsos. Y ahora mismo, simplemente para que lo veáis cómo funciona el tema del etiquetado, le vamos a poner uno al bajo, pero nos vamos a centrar en las guitarras, que es donde más lo vais a notar. Entonces, simplemente aquí, en esta parte tan sencilla, bueno, que tiene como, digamos, etiquetas, le digo, ¿veis? ¿Vale? Y entonces ya me discrimina todo lo que sean impulsos de guitarras y me pone todo lo que son los impulsos de bajos. Y le voy a decir que no quiero que me haga, digamos, la convolución de un pedal, sino que quiero un ampli. Bueno, pues solamente le doy aquí. Tengo solo pedales. En solo amplificadores no tenemos opciones, por lo que veo. Pedal más ampli tampoco. Pero sí que tenemos ampli más el altavoz. Y también la ruta completa. Bueno, yo no quiero pedal en este caso, solo quiero el sonido del amplificador del bajo. Entonces, bueno, le vamos a dar al play, vamos a oír el bajo. Estaba sonando distorsionado porque había uno de guitarra seleccionado, pero bueno. Aquí tenemos, esto es un Ampeg, no lo pone, pero se ve claramente. Un Ampeg Vintage. Este tiene pinta de ser un Fender. Obviamente, en algunos en los que no esté la licencia no te van a poner la marca que es, pero por la gráfica tú te haces a la idea. Y si no lo sabes, casi mejor, porque al final, según yo lo veo, que me gusta mucho la parte creativa, creo que lo interesante de esto es que sean tus oídos los que juzguen, ¿no? Y si el sonido te gusta, ¿qué más da que la marca sea Fender o que sea una marca desconocida?
Este tiene mucha saturación. Este Submaster me gusta. El sonido sin amplificador. Aquí lo van a ver con el bypass. Vale, y este es el sonido con amplificador. Está más gordito. Bueno, aquí ya me está emulando el cabezal y los conos. Pero me da el margen de que yo pueda tocar aquí. De ganancia, lo engordo. Sube un poquito el bajo. Me gustan los medios para notar bien el dibujo. Los agudos no me aportan tanto. Digamos que estoy contento con este sonido de bajo. Bueno, aún así aquí arriba hay varias opciones más, pero no vamos a ir a eso ahora de momento. Sí que voy a hacer una cosita. Aquí en Advanced, cuando tú le das, te vienen un poco los graves, agudos, la frecuencia de agudos, porque aquí es como una versión simplificada, pero vienen otras cosas interesantes. Me voy a centrar en el mix. El mix, porque en el bajo está muy interesante. Digamos que te gusta este sonido que es sin amplificador, es decir, el sonido directo de línea, que es más nasal, pero tiene más definición. Pero también te gusta el sonido con amplificador y cabezal. Uno es más gordo y otro podríamos decir que es más nasal y más definido, que tiene sus cosas. Bueno, pues lo dejo activado con... Y ahora, con la mix, puedo dejarlo completamente el sonido por línea o el sonido con el amplificador. Y si hago una mezcla, puedo tener un poquito lo mejor de los dos mundos. Pues ahí más o menos a la mitad me gusta. Y ahora vamos a escucharlo con la batería. Vale, quizás le vendría bien un poquito de compresión y podría ponerle un plugin de compresión detrás, pero si ya lo tiene incorporado el Tonex, vamos a ver. Lo activo. Y ahí cuando esta línea empieza a bajar es que ya estamos comprimiendo. Bueno, ya hemos conseguido que el sonido quede más igualado. Se ve claramente en este fader que ya no hace tanta oscilación. Y vamos con las guitarras, que es donde vais a notar cómo suena esta barbaridad. Bueno, aquí tengo una guitarra ya directamente un poquito paneada a la izquierda y otra guitarra un poquito paneada a la derecha. Entonces, las guitarras limpias grabadas por línea suenan así. Y ahora, cuando desactive el bypass y empiecen a sonar los Tonex de la guitarra, vais a notar la diferencia. Yo tengo aquí la versión Max. Max o Total, bueno, es la grande, la que tiene 1000 y pico impulsos. Es una barbaridad. Y aquí tenemos esto que a mí me da la sensación que es un sonido de Marshall. De hecho, aquí lo pone, basado en un Marshall JCM 800, un clásico absoluto. Y vamos a ver cómo suena este Marshall. Y voy a ir bajando por distintos impulsos a ver cómo nos van sonando. Vamos con un Fender.
lo que voy a hacer es copiar de un lado a otro cada vez que cambio, ¿vale? Yo lo que quiero en estas guitarras es que suenen con caña, como mínimo con drive. Entonces no quiero estar probando distintas opciones que vienen con drive, high gain, drive, clean. No. Entonces, ¿qué hago? Me voy a selector de etiquetas y descarto clean. No quiero clean, ¿vale? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, drive, que son como distorsiones ligeras. Y vamos a elegir dentro de drive, nos vamos arriba otra vez, por ejemplo, este que está basado en un Fender Custom. Lo ponemos ahí, lo copiamos a la guitarra de la izquierda, de la derecha y... ¿Vale? Vamos a hacer también para que sea un poquito más realista, cercano a lo que sería una mezcla. Están quizá las guitarras demasiado fuertes. Lo que voy a hacer es mandar ambas guitarras a este fader y equilibrarlo un poquito con el bajo y la batería. Vale, me parece razonable. Vamos a escuchar alguna cosita como más cañera. Me vengo aquí a Tonex y le digo, no quiero drive, quiero directamente high gain. Quito la etiqueta de drive, pongo la de high gain y ahora aparecen todos, como veis. Por ejemplo, uno muy moderno, un triple rectifier, ¿vale? Ahí lo selecciono, se lo pongo el mismo al de la guitarra de la derecha. Vamos a ver cómo suena esto con unos rectifier. Cañero, ¿no? Yo creo que cañero.